Bien, junto con saludarlos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Todo se ve bien. ¿Cómo va el semestre? ¿Terminando ya? Acá nosotros terminamos como el 25 recién. ¿Cómo? Como el 25 recién terminamos nosotros. Ah, ya. Bueno, cada vez queda menos para el fin. Oye Ignacio, te agradezco que estés a la hora, como siempre. Eh, lo único que nos va quedando, nos quedan dos clases. La última clase es para ver los cortometrajes, que pueden enviarlos justamente hasta el viernes 18 de julio. Obviamente la idea es que sea hasta la mañana para que yo tenga tiempo a pesar de que tengo clase, eh, de ordenarlo eh, sin verlos para presentarlos en la tarde. Y hoy día lo que dijimos siempre que íbamos a hacer es echarle un vistazo eh, lo más amplio posible a lo que yo he denominado violencia y construcción de la imagen indígena en el cine documental chileno, a partir principalmente de los cortometrajes que aparecen en el programa de estudio y que a algunas y algunos les tocó revisar. Y asociarlo eso con algunas definiciones de violencia que han establecido, que han establecido algunos y algunas autoras, ¿no? eh, Principalmente eh, el padre y el hijo de apellido Grisolía, creo que es Pablo y Santiago, no me acuerdo, y José San Martín, se parece al José de San Martín, pero este es sin el D, José San Martín, con su apellido junto. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día, y gracias por estar acá. Yo sé que a veces es difícil conectarse un viernes en la tarde y después de almuerzo, puede ser horripilante, pero le agradezco su presencia constante. Y saludamos a Ailén también, que acaba de llegar. Hola, hola Ailén. Y nos vamos inmediato entonces a echar un ojito a esta última presentación que tenemos. Recuerden que en la última clase estuvimos echando una miradita a algunos movimientos de cámara que quedaron en la grabación de la clase pasada. Por lo tanto, ahí las van a poder recuperar, las van a poder ver. Básicamente lo que se pide para el último trabajo son estos 5 movimientos de cámara, nada más, nada más. La historia es suya, original, cualquier temática, obviamente que esté dentro de los márgenes legales y me atrevería a decir morales. Así es que hoy día terminamos con esta partecita de la violencia y la construcción de la imagen indígena en el cine documental chileno, ¿no? Em, ¿Qué es lo que podemos ver acá, Ignacio y Ailén? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, en esta imagen? ¿Qué me pueden decir? Voy a ver el chat. Ailén dice un grupo indígena. Ya. Saludamos a Rosana que se incorporó también. Un grupo indígena. Bien, Ailén. ¿Por qué crees tú que es un grupo indígena? Por la vestimenta. ¿Ya? Te voy a tener que hacer escribir un poco más, sí, Ailén. Eh, ¿qué tiene la vestimenta? Quizás es un poco obvio lo que estoy preguntando, pero es un ejercicio necesario para lo que vamos a conversar. Tú sabes que es un grupo indígena por la vestimenta de las personas que están allí. ¿Y sabes a qué grupo pertenece? ¿De acuerdo a las vestimentas? ¿En qué grupo indígena están representando estas personas con estas vestimentas, con estos aditamentos? ¿Se puede inferir, Ailén, a qué grupo indígena? ¿Sí? Am, Están representando al pueblo mapuche, dice Ailén. Ya.
Ignacio, Rosana, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice su compañera Ailén? ¿Sí? ¿No? Ailén nos dice que la imagen representa a un grupo de personas, un grupo indígena y particularmente mapuche. Voy a ver el chat de nuevo. Sí, dice Rosana, te apoya Ailén. Tenemos un sí de Rosana. Voy a sacar el chat porque me tapa un poquito, pero lo voy a estar viendo. Em, Ahora, ¿cómo sabe Ailén, Rosana, Ignacio, cómo sabe Ailén que estas personas eh, están representando a un grupo indígena, particularmente mapuche? ¿Qué tienen de especial sus ropas? Bueno, tienen los elementos, ¿no? Para no hacerlo escribir ahí, tienen los elementos que uno asocia típicamente, canónicamente, a el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Son elementos canónicos. Algo habíamos hablado en clases anteriores en las que ustedes estuvieron, como siempre, eh, respecto al canon. El canon son las reglas, la normativa, si ustedes quieren. eh, Voy a ver. Sí, es la normativa, el canon. Esperen, hay algo incorrecto aquí. Déjenme ver una cosilla, una cosilla. Ahí sí. Eh, el cultrún, dice Rosana, efectivamente, ¿no? Hay algunos elementos, aditamentos que representan evidentemente lo que uno conoce canónicamente, reglamentariamente, normativamente, como elementos propios de una comunidad primigenia, un pueblo indígena, un pueblo originario, como en este caso son el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Sabemos que no son Rapa Nui. Eh, Probablemente nosotros tenemos en nuestra cabeza un canon distinto que se aplica para el pueblo Rapa Nui. Probablemente también imaginamos, recordamos con cierta facilidad a un grupo canoero, ¿no? Por ejemplo, a un grupo de changos o de chonos. Pero también podemos quizás pensar en un pueblo del extremo sur de Chile como los Selknam, ¿no? Y los imaginamos. Tenemos algunas fotografías, imágenes que nos acercan a ellos. Y en este caso el canon nos remite justamente a el pueblo mapuche en este caso, ¿no es cierto? Y yo aquí en un trabajo fantástico con el Paint, no sé, no hice una raya no aquí con el PowerPoint, hice esta división en rojo, ¿no? Esta división en rojo nos muestra a un lado o prácticamente la totalidad de las personas que están, creo que a su derecha. ¿Cómo lo ven ustedes? A su derecha, ¿no es cierto? Están a su derecha. Son un grupo de jóvenes con algunas mujeres eh, que representan al pueblo mapuche. Eh, ¿Y quiénes son las otras personas? Las otras personas son mapuches igual. ¿Quiénes creen que son esas personas que están a la izquierda o de las líneas rojas que yo dibujé ahí? Observadores, correcto, ¿no? Son personas que parecen estar ajenas a el resto de las personas que están observadores de la ceremonia. Gracias, Rosana. Parece que son observadores ajenos justamente a este grupo principalmente de jóvenes que están vestidas y vestidos así. Atrás también tenemos otros elementos canónicos fuera del cultrún que nos mencionaba Rosana. Tenemos una ruca, ¿no? O aparentemente es una representación canónica de una ruca. Insisto con esto del canon porque son los elementos que están metidos en nuestra cabeza. También podría ser los prejuicios, pero ahí nos vamos por un lado más negativo, ¿no? Los cánones son los que nos indican qué es lo que estamos viendo. Yo les ponía el ejemplo en clases anteriores de esta película de, entre comillas, indios y vaqueros que íbamos a ir a ver al cine, ¿no? Y si nosotros vamos a ver una película de indios y vaqueros y durante toda la película hay conversaciones en torno a la bolsa de valores de Londres, ¿no?
o a la Bolsa de Comercio de Nueva York, o a la Bolsa de Comercio de Santiago. En toda la película hablan de eso. Nosotros diríamos, pero oye, yo vine a ver una película de indios y vaqueros, ¿por qué estamos hablando de la Bolsa de Comercio de Londres, de Nueva York o de Santiago? Porque lo que yo espero ver, de acuerdo a los cánones que tengo en mi cabeza, en mi cultura, en mi formación personal, no somos páginas en blanco, sino que tenemos un acervo, un conocimiento, elementos que nos permiten emitir juicios. Por lo tanto, y prejuicios, lo digo en el buen sentido de la palabra, prejuicios, juicios previos. Y sabemos que una película indie vaquero debería tener al menos lo que nosotros creemos que son los indios estadounidenses, norteamericanos o nativos americanos, como se dice, que una de las comunidades indígenas pueden ser los Cherokee o pueden ser los Pony o cualquier otro grupo indígena, ¿no? Y seguramente yo los voy a imaginar con el torso descubierto, un taparrabo o un pantalón. Son moicanos, típico moicano, con un tomahawk o un hacha en la mano, un arco y flecha, y la cara pintada. Y a los vaqueros con un pañuelo en el cuello, un sombrero vaquero, un par de pistolas al cinto y una canana que tiene las balas, ¿no? Eso es lo que yo espero ver. Ese es el canon. Si yo me salgo de ese canon, dejo de percibir, dejo de percibir a esas personas eh, como que son parte de este prejuicio que yo tengo sobre un grupo humano o sobre unas personas en particular. A algunas y algunos de ustedes les tocó ver o leer el caso de Indian Fashion, ¿no? Cómo se crea la imagen del indígena y cómo a veces se disfraza a personas, se le ponen aditamentos, ropajes a vestuario, vestimenta a personas que no necesariamente son indígenas, eh, se les viste con ellos para hacerlos pasar por, ¿no? Por tal o cual grupo humano. Y eso es interesante que nosotros sepamos también estar atentos y distinguirlo. Para bien o para mal, esto va de la mano con la cultura que nosotros tenemos. Insisto, con lo que nosotros hemos aprendido en la educación preescolar, básica, media, universitaria o personal, ¿no? O el cultivo personal que ustedes tengan de un área en particular. Eh, Les decía yo que lo que estamos viendo acá es la violencia y la construcción de la imagen indígena en el cine documental chileno, como aparece ahí en el título. Em, pero para que podamos entender también a qué nos referimos con este término tan complejo, a la vez tan interesante, no sé si bonito, pero al menos interesante de estudiar, que es la violencia, ¿no? Hay académicos de la USACH, por ejemplo, la Universidad de Santiago de Chile, Igor Gojkovic, que ha analizado con mucha profundidad la violencia desde la conformación de los estados nacionales en América y Chile hasta la violencia contemporánea, pasando por la dictadura cívico-militar hasta la violencia actual, ¿no? Es un buen autor, Igor Gojkovic, para que ustedes puedan entender, ver, evaluar cómo se ha ido insertando la violencia en el transcurso histórico que hemos tenido como Estado-nación o que han tenido los Estados-nación latinoamericanos, pero en general en el mundo también. Pero para llegar a ello, como les decía al principio, de la mano del padre y del hijo, ¿no? Eh, de apellido Grisolía, no me acuerdo cómo se llama, uno es Santiago y el otro no me acuerdo, pero también de la mano de Graciela Peirú y de Jorge Corsi, eh, y también de la mano de otro autor que se llama José San Martín, como el, el padre de la patria de Argentina, pero sin el D y con el apellido junto, San Martín. Eh, Ellos han definido violencia eh, diciendo que lo voy a leer textual, es una conducta adquirida, transmitida y aplicada en un contexto cultural inherente del ser humano, es decir, una conducta que yo adquiero, ¿no? Es decir, la violencia no es innata, la agresión es innata. Si yo le piso la cola a mi gata Rosita y mantengo el pie ahí a propósito, seguramente la gata Rosita se va a defender a arañazos, ¿no? Pero es una defensa, ella no es violenta, está siendo agresiva para defenderse, ¿no? Dice que es una conducta adquirida, transmitida, la violencia nosotros la aprendemos, la violencia es propia del ser humano, es cultural, ¿no? La violencia es propia del ser humano, la aprendemos, viene de nuestra cultura.
Podemos discutir si otros animales en el mundo, fuera de los humanos, tienen violencia o tienen cultura. Podríamos discutirlo. Por ahora se cree que no, así como la tenemos nosotros, por lo tanto también los otros animales no serían violentos, ¿no? Son agresivos innatamente, igual que nosotros, pero nosotros al tener cultura ejercemos la violencia premeditada, esa es la diferencia, ¿no? La violencia yo la medito previamente, yo le voy a robar a esa anciana de 104 años sus aros de oro tirándoselos de la oreja, ¿no? Empujándola en su burrito, yo la empujo para robarle, ¿no? Sé que voy a practicar un acto violento con ella, eso es violencia, ¿no? Entonces, una conducta adquirida, transmitida y aplicada en un contexto cultural, obviamente depende de nuestra cultura, inherente del ser humano, pues la violencia, o sea, es parte del ser humano, inherente a él, pues la violencia sería el conjunto de conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otras personas, ¿no? Eso es lo que nos dice José San Martín, Graciela Peirú, Jorge Corsi y el padre e hijo Grisolía. Sin embargo, esa violencia nosotros también la podemos definir más concretamente como una violencia que se manifiesta en los medios de comunicación. Y en este caso nosotros diríamos que la violencia de los medios, definida en los medios de comunicación, sería una representación visual y gráfica de un acto de agresión física de un ser humano contra otro, ¿no? Eso es lo que los medios de comunicación y lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para apreciar, digamos, en su justa medida, la violencia en el cine documental chileno, donde aparecen particularmente personas adscritas al pueblo o que se sienten parte del pueblo mapuche. Los medios de comunicación podrían definir la violencia así, ¿no? Como una representación visual y gráfica de un acto de agresión física de un ser humano contra otro. Y en este sentido, como les decía, la agresividad va a ser diferente a la violencia, va a depender mucho del contexto cultural, del control social, de la dominación que exista en este caso una entidad eh, generalmente estatal, que es la que alberga en su seno la violencia, ¿no? El Estado es el que guarda la violencia y distribuye la violencia. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado es una entidad ficticia, una entelequia simbólica creada artificialmente, ¿no? Si estoy en este momento en la universidad o están ustedes en la universidad y tocan la pared de la universidad, toco la pared de la universidad, estoy tocando al Estado, que es una universidad pública, la Universidad de los Lagos, ¿no? Una pública y estatal. No estoy tocando un animal, un ser vivo que se llama Estado, lo estoy tocando, no sé dónde estoy tocando el Estado, ojalá que una parte decente, estoy tocando el Estado. Pero el Estado no existe como un ser vivo. El Estado necesita de seres humanos, en este caso, que administren sus instituciones para ejercer el control, la dominación. Por lo tanto, ese control o dominación va a ser ejercida por el Estado y si llega el momento de aplicar la violencia, por ejemplo, Ignacio está lanzándole un piedrazo a un oficial o un oficial de carabineros y le lanza la piedra, puede que venga otro u otra carabinero y le va a pegar un retractilazo en las piernas, en la espalda, donde sea, ¿no? Va a ejercer la violencia. Y esa persona que va a golpear a Ignacio por a su vez haber tirado una piedra en contra de un oficial de policía, esa violencia va a ser estatal, ¿no? Esa persona está autorizada, obviamente bajo ciertos criterios, lógicamente, pues no voy a disparar una bazuca, hacer explotar a Ignacio, ¿no? Y me justifiqué porque le tiré una piedra y le disparé una bazuca y lo eliminé. No, no, tiene que ser bajo ciertos criterios. Pero el Estado cede esa violencia a instituciones como Carabineros, como el Ejército, justamente para, eh, para que administren la violencia, ¿no? De la manera que indica la Constitución y las leyes. La Constitución y las leyes. Por lo tanto, no es una violencia a tontas ni locas, ¿no? Es una violencia que debería tener un control, pero que ejerce solo el Estado. Yo me dio rabia que el profesor me puso un 2 en mi nota, entonces le voy a ir a pegar. Y le pego al profesor y después me voy tranquilo, ya desahogado, desahogado por haber golpeado duramente al profesor. Quedó inconsciente y hospitalizado. ¿Puedo ejercer esa violencia? Sí, claro, puedes, pero no debes, ¿no? No debes hacerlo, porque no hay una justificación, tú no eres parte tampoco del engranaje estatal, no perteneces a una institución, no tienes una instrucción, etcétera. Entonces, hay rasgos contextuales que influyen de acuerdo, voy a leer el chat, perdón.
Rosana, perdón, habías dicho que los cánones son establecidos por las costumbres. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Por las costumbres. Todo lo que está en el seno de la cultura. Luego Rosana nos agrega, la violencia ha sido un elemento histórico y continuo sobre la construcción de los pueblos originarios. Exacto. Muy bien, Rosana. Efectivamente. De hecho, la violencia se alberga en el estrato más básico, en los pilares fundamentales de lo que son los estados-nación o los estados de derecho hoy en el mundo, en general. ¿Cómo se construye Chile? Sobre la base de un diálogo. Logró la independencia en 1818, firma su independencia, o pone a firme su independencia Chile en 1818, hace 207 años, en un diálogo, en la paz. Se dan la mano con el rey Fernando VII y se hace independiente Chile. No. Hay miles, centenares de personas muertas por lograr la independencia de ese incipiente territorio que era Chile en 1818, ¿no? La construcción del Estado-Nación chileno, lo mismo que el argentino, peruano, boliviano, eh, ecuatoriano, se funda en la violencia. ¿No? ¿Cómo logra India independizarse del Imperio Británico? Tenemos a Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? La paz, ¿ya? Podemos criticar incluso personajes, pero ejerciendo la paz. Pero también habían grupos revolucionarios, rebeldes, de la India que luchaban contra el Imperio Británico con las armas y a través de la violencia. Y los ingleses respondían de la misma forma, poniéndolos frente a los cañones y disparando los cañones, ¿no? Entonces, muchos estados hoy, estados de derecho, ¿no? Democráticos, como la India, como Chile, como Argentina, como Ecuador, como Bolivia, eh, fundan, fundan las bases primordiales de lo que va a constituirlos como estados-nación en el futuro, en la violencia, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que santiguarnos, no quiero ser blasfemo, no tenemos que santiguarnos cuando se hable de violencia, ¿no? Dice, "Ay, pero ¿cómo el profesor está hablando de la violencia?" No, la violencia es parte de nuestra cultura. Vemos violencia todos los días en la televisión abierta, vemos violencia todos los días en las películas, ¿no? La violencia es parte de la cultura del ser humano, de este animal racional, el ser humano, ¿no? Pero tenemos ciertos rasgos contextuales que influyen en el espectador o espectadora, ¿no? Ay, perdón, ahí puse espectador. ¿No? Estos rasgos contextuales influyen al visionado del espectador o espectadora. ¿Cuáles son esos rasgos contextuales que no vamos a resolver en este momento, sino que los vamos a dejar para un momento posterior, un ratito más? Por ejemplo, vamos a tener un agresor atractivo, ¿no? Les voy a mencionar algo que después les voy a volver a repetir, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Eh, un agresor atractivo tiene que ver con que el significado de la violencia va a estar íntimamente ligado, íntimamente conectado con las características del agresor. Eh, yo puedo transformar, no, el espectador, la espectadora, ustedes, yo, nos podemos transformar, podemos ver que en un cine documental que tenga que ver con la temática indígena, particularmente mapuche, nosotros podemos ver a un agresor atractivo. Por ejemplo, un joven mapuche eh, usando las boleadoras para defenderse, ¿no? Atacando a una persona de la policía, por ejemplo. Pero dependiendo de cómo se desarrolla el documental, nosotros podemos apoyar eso. El espectador, la espectadora se siente identificado con esa violencia y vamos a darnos cuenta de que puede existir la posibilidad, con imágenes de los documentales que están en el programa del curso, puede existir la posibilidad de ver a un agresor atractivo. No es que el agresor sea bonito, me refiero a que sea un agresor atractivo, que diga, oye, sí, yo apoyo a ese personaje del documental, ¿no? Pero también puede darse, por otro lado, que nosotros nos sintamos empatizando, nos identifiquemos como espectadoras o espectadores con los protagonistas cuando sus reclamaciones o sus emociones eh, se parecen a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, yo contemplo una agresión de alguien del ejército, de un policía, alguien institucionalizado que está agrediendo a una mujer que está en el suelo. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Yo siento que esa persona que está siendo víctima de la violencia me resulta atractiva, yo me identifico con ella.
porque está llorando y me da pena, porque pasaron a empujar a un niño pequeño, me da rabia, ¿no? Yo me siento identificado como espectador o espectadora con esa víctima, ¿no? Una víctima que me resulta atractiva como espectador en el cine documental, ¿no? También está la violencia justificada o injustificada, ¿no? En el caso de del cine documental, vamos a darnos cuenta que podemos ver un acto de violencia, un acto de agresión, que nosotros justifiquemos. No, está bien, se está defendiendo, ¿no? Mira, pero si lo atacaron primero. Eh, pero también vamos a ver violencia injustificada. O sea, ¿pero por qué le pega? Si no está haciendo nada, si estaba gritando nomás, ¿y por qué le pegaron? Violencia justificada, violencia injustificada. Lo otro que vamos a ver también, y se ha debatido por parte de estos autores que yo les mencionaba hace un rato, eh, los Grisolía, los San Martín, eh, eh, hablan particularmente de esta violencia realista, ¿no? Que para los espectadores o espectadoras, lo tengo anotado acá, serían más peligrosas las representaciones realistas de la violencia que las irreales, ¿no? Si yo estoy viendo un documental y veo que hay una representación realista de la violencia, creo que serían más llamativas, ¿no? Las encuentro más peligrosas. Retratar de forma brutal, dicen estos autores, retratar de forma brutal un acto de violencia puede incrementar el sentimiento de temor del espectador o la espectadora, ¿no? Lo que hacen estas personas, el padre e hijo Grisolía, no recuerdo cómo se llama, Santiago y Guillermo, Pablo, no me acuerdo, Jaime, sí, Santiago y Jaime Grisolía, pues sí. Jaime Santiago Grisolía y José de San Martín, lo que hacen son estudios eh, respecto al cine y a la televisión con respecto a escenas violentas, ¿no? Y hablan de esta violencia realista que incidiría en la forma en que tiene el espectador o espectadora de relacionarse con los protagonistas, ya sean estos reales o no, pero estamos hablando de un cine documental, entonces uno espera que sean reales, mm, eh, bajo los hechos históricos o lo que esté sucediendo en ese documental, ¿no? Em, También está el dolor y el daño. Lo vamos a ver explícitamente también en una escena que recogí de uno de los documentales que están en el programa del curso, donde nosotros podemos apreciar también al dolor y el daño como parte de un rasgo contextual que influye en el espectador o espectadora y que se traduce en violencia, ¿no? El dolor, el llanto, la emoción, el daño, ¿no? Eh, eh, el grito en contra de una autoridad, ¿no? En tu gobierno mataron a mi hermano. Eso es un acto violento, pero que refleja dolor o que refleja daño, ¿no? Y también vamos a darnos cuenta de representaciones no explícitas de la violencia, ¿no? Consecuencias perjudiciales, actos comportamentales, amenazas que se hacen y que pueden ser creíbles, ¿no? También eso es parte de la violencia que podemos apreciar en un cine documental, una directora de un documental como Elena Varela, por ejemplo, diciendo que eso le afecta. O sea, que entraron a su casa sin orden judicial, revolvieron sus cosas, que la andaban buscando, ¿no? Eso también es violencia, ¿no? Una violencia, si ustedes quieren, no explícita, pero sí psicológica. Pero antes de continuar, quería compartir con ustedes una guía básica de 7 puntos, una guía básica de 7 puntos que yo modifiqué un poquito, pero que son una idea original de Ernesto Garrat Viñes, que es un periodista que, no sé ahora, pero estaba trabajando para el diario El Mercurio, en el área cultural, pero también durante años fue invitado al Festival de Cannes para cubrir ese festival, ¿no? Y transmitirlo acá para escribir, digamos, notas em, y publicarlo acá en Chile, ¿no? Y conversando con él en algún curso que él hizo, Ernesto nos decía que había una especie de guía básica para hacer una crítica de cine, ¿no? Ya sea de cine argumental o de ficción, o bien de cine documental.
una de las primeras cosas que yo también les he comentado y que también les dije que me había comentado otro cineasta, también con el que había tenido clases, que es el profesor, el joven profesor Damir Arasic, tanto Ernesto Garrat como Damir Arasic dicen que por lo menos hay que mirar las películas, en este caso documentales, dos veces y no dejarse llevar por las impresiones, dice tanto Ernesto como Damir, ¿no? ¿Qué es lo que nos agrega esto? Por otra parte, Ernesto Garrat nos dice que la idea sería, antes de escribir una crítica sobre el documental, si yo les pido, chiquillos, pueden hacer una crítica sobre el documental, ¿se acuerdan la primera reseña que hicieron? Bueno, de ese tipo, de ese toque, ustedes podrían reflexionar, o deberían, dice Ernesto Garrat, deberían reflexionar sobre el documental antes de escribir, ¿no? Meditar sobre el documental antes de lanzarse a escribir esta crítica. Lo otro que anoté de lo que comentó en algún momento Ernesto Garrata hace algunos años atrás fue que ustedes piensen en cuál es el público que va a ser objeto de la crítica que ustedes van a escribir. Ustedes le están escribiendo a sus pares, a sus amigas, amigos, en un blog, en en un podcast, le están escribiendo a sus estudiantes, le están escribiendo a colegas, le están escribiendo a especialistas en el área, en el tema. Bueno, si se trata, por ejemplo, de una revista académica especializada para fanáticos, por ejemplo, del cine documental, eh, va a ser diferente si ustedes hacen una publicación en un diario comentando o criticando un documental. Porque probablemente para la última, es decir, para la escritura en un diario, no para un público especializado, sino para un público general, ustedes probablemente van a escribir a grandes rasgos, ¿no? Obviamente sin entrar en detalle. Pero si ustedes escriben para un público especializado, fanático del cine documental, probablemente ustedes van a escribir con mucho detalle esa crítica, pensando en que el público también va a ser muy inquisitivo, muy curioso, va a estar muy expectante a lo que ustedes van a escribir, ¿no? Yo aquí hice un cambio, digamos, de orden de estos 7 puntos que menciona Ernesto. Em, y em, puse que lo ideal sería ver cuál es la idea principal que pretende mostrar y cuáles son las ideas subordinadas dentro del documental. ¿Cuál es la línea, el denominador común? Por ejemplo, en el documental sobre Quintuante, ¿no? Es la defensa por los derechos espirituales y ancestrales, ¿no? ¿Cuáles son las ideas satélites secundarias o que andan dando vuelta alrededor de aquello? Bueno, el respeto a la tradición, eh, la posible usurpación de un territorio sagrado y que ahora las mismas personas que pertenecen a la comunidad mapuche respectiva a su vez invaden, ¿no? Porque pasa de una entidad espiritual, de un ñen, a ser parte de propiedad privada de una persona X que no necesariamente es mapuche, y ahora cómo esos jóvenes mapuches invaden ese territorio que es privado, pero que a su vez es parte de su cosmovisión, ¿no? De su cosmogonía, ¿no? Es una invasión, es un acto violento, es un acto de usurpación, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias en esta pequeña crítica que yo voy a hacer? Luego yo haría una introducción que sirve para enganchar al lector o lectora. Una pequeña introducción, muy breve. Em, em, Luego tratar de hablar de la trama de la cinta documental sin hacer spoilers innecesarios. Es decir, los spoilers, ustedes saben que son los detalles relevantes o más importantes o más destacables de una película documental o de ficción, ¿no? Hablar de la música, hablar de las secuencias, pero no hablar de todo para no agotar al lector. Y finalmente, lo que decía Ernesto Garrat es que si ustedes van a escribir una crítica sobre un cine documental o argumental o ficción, no seas demasiada dura o demasiado duro u ofensiva u ofensivo hasta que no entregues tus razones con palabras adecuadas, ¿no? No sean no basureen al trabajo, a no ser que ustedes hayan razonado muy bien lo que van a decir, ¿no? Porque evidentemente el cine documental, argumental o de ficción llega a muchas personas y a muchas partes, ¿no? ¿Qué pasa con la producción documental en Chile? Hasta hace algunos años atrás,
El cine documental mapuche en particular, el 61% del cine documental mapuche se ubicaba en el Museo de Chile, Museo Chileno de Arte Precolombino, ¿no? Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? El cine documental mapuche estaba catalogado como parte de una muestra museológica. Esperen un segundito, chiquillos. Ya, perdón, chiquillos, chiquillos, estoy acá. Entonces, cerca del 61% del cine documental con temática mapuche estaba presente en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Esto significa que estaba encapsulado dentro de lo que podríamos llamar eh, eh, una conservación, ¿no? Una forma de ver los documentales mapuches desde un punto de vista cultural, no político, económico, reivindicativo, sino cultural, institucionalizado, ¿no? Hoy día eso ha ido cambiando, ¿no? También ha ido cambiando que con el tiempo han ido apareciendo, como los que hubieron ustedes, ¿no? Ha ido aumentando los documentales sobre la cultura mapuche en particular. Recuerden que estamos viendo aquí la violencia y la construcción de la imagen indígena en el cine documental chileno, pero particularmente orientado hacia el pueblo originario mapuche. Insisto, vuelvo a repetir, ya lo dije en otras clases, no estoy asociando la violencia al pueblo mapuche, sino que estamos hablando de violencia tomando, bueno, como excusa tomamos la violencia para hablar del cine documental, ¿no? Uno de los temas que se pueden trabajar en el cine documental es la violencia, y particularmente en los documentales que están en el programa de estudio que ustedes o algunas y algunos de ustedes vieron, podemos ver y enfocar allí estos elementos que destacan los Grisolía, Santiago y Jaime, y José San Martín respecto a la violencia. Cómo nosotros recibimos esa violencia a través de estos alrededor de 7 tipos de violencia que vamos a ver en detalle con ejemplos en un ratito más. En- Hace algunos años, ¿dónde, en qué temática aumentó la cultura mapuche o cómo se hacen documentales sobre la cultura mapuche, principalmente vinculada a las forestales? Y principalmente también lo que tenía que ver con la temática ritual mapuche, ¿no? Esos son como los dos grandes elementos que circundan a el cine documental mapuche hasta hace algunos años atrás, ¿no? El conflicto con las forestales y la temática ritual principalmente, ¿no? Simbólica, cosmológica, cosmogónica, ¿no? La cosmovisión. Acuérdense que también habíamos hablado de una película que lamentablemente se perdió, que había sido hecho por los hermanos Falk en Valdivia, que se llamaba, bueno, se llama Sangre Araucana. Lamentablemente se ha perdido y creo que lo veíamos en uno de los breves, un capítulo de como de 13 minutos de la breve historia del cine chileno. Me parece que ahí también se hacía mención a los hermanos Falk, ¿no? Y como sabemos más o menos en qué consistía Sangre Araucana, porque hay críticas que quedaron escritas en los periódicos de la época, y por eso, solamente por eso tenemos una pequeña cercanía o acercamiento a esta película que podría venir a ser la primera película argumental o de ficción que tenga que ver con la temática mapuche. Si no me equivoco, después los hermanos Falk se van a trabajar a Antofagasta, ¿no? Por ahí algún momento vi un documental que tenía que ver con el cine en Antofagasta y recuerdo que estoy casi seguro que se hacía mención a los hermanos Falk, ¿no? Sería interesante una pequeña búsqueda investigativa que fue de estas personas. Bueno, y existen dos ejes de interpretación, dos ejes de interpretación que van a construir un significado cinematográfico, ¿no? Y ahí vamos a encontrar nosotros, dentro de estos dos ejes de interpretación, a los componentes nucleares y a las estructuras de fusión. Los componentes nucleares y a las estructuras de fusión. Al primero que vamos a encontrar es a los componentes nucleares. ¿Cuáles son los componentes nucleares? Son la representación de la imagen indígena semiótica compleja, ¿no? Es decir, la representación de la imagen indígena y su significado, ¿no? Que es lo que vamos a poder entender, eh, pero desde un punto de vista bastante complejo, ¿no es cierto? Tengo una frase acá de Roland Barthes, ¿no? Eh,
Barthes habla del código sémico, ¿no? De significado. Dice que es una constelación de mecanismos ficticios que tematizan personas, objetos y lugares. El código sémico asocia significantes específicos con un nombre, un personaje o un escenario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que em, hay un alto grado de convencionalización o de convencionalismos del indígena en el cine, tal como yo les decía cuando vamos a ver una película de indio y vaquero, ¿qué es lo que esperamos ver? No esperamos ver la Bolsa de Comercio de Londres, ni una película que se desarrolla en el espacio, ¿no? En el espacio sideral. No, no es lo que queremos ver, porque gracias a la enorme repetición de elementos culturales particulares que hemos estado recibiendo, en este caso de lo que es un indio, de lo que es un vaquero, para entender estas películas, entre comillas, de indio vaquero estadounidenses, nosotros esperamos ver algo, tenemos cánones, tenemos prejuicios eh, elaborados ya obviamente con antelación que nos permiten entender la representación que se va a manifestar en la película. Por eso hablamos de esta representación de la imagen indígena semiótica compleja, ¿no? En este caso, desde el discurso de la etnicidad. Tenemos elementos que los transforman en exótico, ¿no? Em, si nosotros vemos, por ejemplo, dentro de los documentales que podían apreciar ustedes y que vieron para el segundo trabajo que hicimos, podían ver a la Machi Millaray Huichalaf, que ya les dije en alguna otra clase, que ella anda vestida con lo que nosotros canónicamente, prejuiciosamente, entendemos que es el vestuario y los aditamentos son los componentes que acompañan a la vestimenta, típicos de una mapuche, ¿no? Entonces la vamos a ver con un trarilonco, con un trapelacucha, con un traje negro, largo, como un antiguo jumper que se usaban, no sé si alguien sabe lo que es un jumper, pero bueno, un jumper que usaban antes las niñas para ir al liceo, eh, pero largo, ¿no? Con un pañuelo en la cabeza, ¿no? Esos aditamentos ya nos dicen, si yo veo a esa persona, yo digo, ah, no, ella es mapuche. Así como ustedes, como Ailén nos decía hace un rato, que estamos viendo a un grupo de personas mapuche, ¿no? En esta imagen que está de fondo de la presentación. ¿Por qué? Porque ella reconoce, gracias a su cultura, a lo que ha leído, estudiado, visto, escuchado, que si estas personas tienen estos aditamentos, este vestuario, esta forma de estar, de ser, de habitar y de vestir, entonces estamos ante una comunidad, un grupo de personas mapuche, ¿no? Indígenas, un pueblo originario mapuche, porque son estos elementos exóticos distintos al resto, los que los hacen a estos grupos diferentes, distintos, y nosotros podemos aprender a identificarlos, ¿no? Ahí dice el cine documental se remite a imágenes capturadas de la realidad. Si yo muestro esta imagen como parte del cine documental y estoy hablando del pueblo mapuche y muestro esta imagen, nadie me va a decir, ah, está mal, no, es malo, malo, son Rapa Nui. No, todos van a decir, no, pero si miras, mira cómo están vestidos. Y tienen un cultrún y tienen una ruca, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también enseguida. Entonces, no cabe duda de que están haciendo algo, hay una representación y ellos están vestidos a la vieja usanza mapuche huilliche, o nueva dirán ustedes, pero son cánones que conservamos y que nosotros aprendemos. Si fueran Rapa Nui, probablemente estarían vestidas o vestidos de una forma distinta, que también nosotros conocemos, pero que pertenecen a otros elementos exotizantes, a otros cánones, a otros prejuicios em, distintos, ¿no? ¿Cuáles son las unidades mínimas de estos componentes nucleares? Los componentes nucleares tienen unidades y estas unidades son mínimas, ¿no? Tienen algunas unidades mínimas. Eh, por una parte vamos a tener los componentes sociales. Los componentes sociales. Por ejemplo, vamos a tener a la Millaray Huichalaf, tenemos una machi, tenemos a un lonco, ¿no? A un dirigente, vamos a verlo por ahí. Tenemos dirigentes clandestinos que están ocultos de la policía, con gorros pasamontañas,
para que no se identifique fácilmente su rostro, ¿no? Esos son componentes sociales, son las unidades mínimas que conforman a los componentes nucleares, que a su vez están divididos en estos componentes sociales y los que vamos a ver ahora, que son culturales y también naturales. Dentro de los componentes sociales nosotros vamos a encontrar especificidades como haber una machi, un lonco o dirigentes clandestinos. Pero también hay componentes culturales como los que están en la fotografía del fondo de esta presentación. Tenemos un cultrún, tenemos una ruca, tenemos un rehue, probablemente por ahí de haber un rehue, una especie de tótem, ¿no? Tenemos, si pudiéramos escucharlos, probablemente van a haber palabras, cánticos u oraciones hechos en chezungún o en mapudungún o en mapuzungún, dependiendo del lugar geográfico donde estemos, ¿no? Más los aditamentos que les mencionaba yo, como el trarilonco, que se pone en la cabeza, o el trapelacucha, que tienen en en el pecho, ¿no? Eh, y también tenemos componentes naturales que conforman, en este caso que estamos viendo, estos componentes nucleares que conforman estos cánones, en este caso que van a representar a el pueblo originario, en este caso mapuche, como por ejemplo la importancia que se le da a la tierra, al cielo, a los volcanes, a los ríos, al pehuen, ¿no? Em, este fruto de la araucaria, ¿no? eh, o el canelo, por ejemplo, ¿no? Como un árbol destacado, simbólico para el pueblo originario mapuche. ¿Dónde vamos a ver esos componentes sociales, culturales y naturales? En el cine documental. Si ustedes vieron, les tocó ver algún documental que estaba en el programa del curso, se van a dar cuenta que algunos de ellos inician con un paneo o con un gran plano general, o un plano general sencillamente de un valle de la tierra. Un valle que se parece unirse con el cielo, ¿no? Ríos, ¿no? La Araucaria con su pehuen, o el Canelo, ¿no? O los volcanes. Eso está presente en el cine documental que se refiere a las temáticas mapuche, ¿no? Va a estar presente, están estos componentes nucleares. ¿Qué es lo que nos permiten estos componentes nucleares? El sentido de etnicidad en la construcción del cine documental mapuche en este caso, ¿no? Estamos refiriéndonos a un pueblo originario concreto, mapuche. Podría ser otro, pero para especificar, ya que estamos acá en el sur, nosotros, el sentido de etnicidad en la construcción del cine documental. Hay una iconología del martillo, ¿no? Una iconología del martillo que nos vemos estos elementos, los exhibimos constantemente y nos vamos haciendo una idea de lo que está pasando. Nos reiteran esto constantemente, ¿no? Se marca lo exótico, se desecha lo que es muy común, muy típico, muy cotidiano. Eh, lo desechamos, nos quedamos con lo exótico, ¿no? Y eso marca, nos llama la atención, recordamos, nos damos cuenta que son estos componentes nucleares, los verdaderos cánones, que nos permiten conocer, entender y apreciar que estamos frente a temáticas mapuche, ¿no? Sin embargo, también existen estructuras de fusión. Junto con los componentes nucleares existen estructuras de fusión. Las estructuras de fusión son secuencias fílmicas fusionadas de los componentes nucleares. Recuerden que recién veíamos que los componentes nucleares tienen componentes sociales, componentes culturales, componentes naturales, ¿no? Si nosotros tomamos alguno de esos componentes, podemos obtener secuencias fílmicas fusionadas. Por ejemplo, se crean significados de mayor complejidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido? El movimiento de las imágenes. ¿Qué ejemplos podemos mencionar? Un guillatún, ¿no? Que es un ritual, o cualquier otro ritual del pueblo mapuche, o un juicio, ¿no? Un juicio que se lleva a cabo de acuerdo al ASMAPU o ADMAPU, que es la legislación mapuche, ¿no? Em, Nosotros filmamos eso y
estamos mezclando componentes nucleares. Mezclamos componentes naturales, probablemente a ocurrir en un lugar abierto, componentes culturales, probablemente una persona tocando el cultrún, haciendo sonar la tutruca. Va a haber componentes sociales, probablemente vamos a ver un lonco o una lonco o un machi o una machi, ¿no? En esa ceremonia. Ahora, ¿cuál es el sentido del movimiento de las imágenes, ¿no? Y esto es diferente, sí, a los componentes, porque los componentes nucleares pueden abstraerse al tiempo fílmico, ¿no? Yo no necesariamente a través del documental, del cine documental, puedo constatar los componentes nucleares, ¿no? Yo también puedo ir físicamente, personalmente, y constatar componentes nucleares, como hola, saludar a la Machi Millaray Huichalaf, hola, ¿cómo está? Le doy la mano, ¿no? Y yo me abstraigo también. Y al mismo tiempo, y lo puedo concretar, pero al mismo tiempo esos componentes nucleares permanecen más allá, antes, durante y más allá del tiempo fílmico, ¿no? Más allá del cine documental en sí mismo. Ese componente nuclear ya existía, existe mientras yo hago el cine, la película documental, y va a seguir existiendo una vez que yo termine la película documental, ¿no? Bueno, como ya les he reiterado en varias ocasiones, hay una construcción del indígena en el cine, del indígena en general, ¿no? Si nos referimos solamente a nuestro querido continente americano, evidentemente hay una construcción que se ha ido dando de el indígena en el cine. Y llegamos a un convencionalismo indígena en el cine justamente por esta repetición, por esta ideología del martillo, por esta repetición de elementos culturales. Por eso es que si yo voy a ver una película, vuelvo a insistir, comillas, entre de indio y vaquero, y me muestran la bolsa de comercio de Londres, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los cánones? ¿Dónde están los elementos culturales? ¿Dónde están los componentes nucleares, sociales, culturales o naturales? ¿Dónde está la estructura de fusión de esos componentes? No están. ¿Por qué? Bueno, esa será otra explicación. Ahí está Roland Barthes que le hablaba yo del código sémico, de este significado, ¿no? Esta construcción de mecanismos ficticios eh, que tematizan personas, objetos o lugares. Ahora, ¿hay categorías construidas y homogeneizadas del indígena? Claro, ¿no? Y en este caso van a ser verosímiles para lo que dice ICAF, que es el cine argumental o de ficción, ¿no? Hay categorías que ya yo sé que si yo veo a un personaje que sale con una chaqueta negra, con un sombrero como de caballero, con una pluma y tiene el pelo largo y unos brazaletes en las muñecas, unas, eh, unas pulseras de colores, probablemente yo diga, ah, parece que se trata de un nativo americano de Estados Unidos, ¿no? Es verosímil para mí si me lo muestra una película argumental o de ficción, una película común y silvestre que no sea documental, también yo puedo entender que se trata de esa persona, ¿no? O está aludiendo a una persona que pertenece a ese pueblo primigenio o a esa comunidad humana, ¿no? Pero como les dije hace un ratito, al inicio de nuestra clase, eso requiere el conocimiento previo de nuestra parte, ¿no? Eso requiere un conocimiento previo. Necesitamos los prejuicios o los juicios previos en la cultura. Si yo soy una persona que ha vivido alejada de las comunidades humanas, en una población muy, muy remota, no conoce Chile, no sé qué significa Rapa Nui, Mapuche, Chango, y me muestran a la Machi Millaray Huichalaf vestida a la usanza típica mapuche, probablemente yo piense que todas las mujeres chilenas y quizás los hombres chilenos se visten así. No sé, no tengo conocimiento previo de los mapuches, no sé qué es un mapuche, cómo tiene que vestirse, no tengo un canon prefabricado, ¿no? Por lo tanto, para tener la verosimilitud en un cine argumental o de ficción, necesitamos un conocimiento previo. Lo mismo para el cine documental, ¿no? ¿Hay una estereotipación que equivale a una restricción arbitraria de la cultura? Por supuesto que sí. A quienes les tocó, no sé si está la compañera o el compañero que le tocó ver lo de Indian Fashion, no me acuerdo si están por acá. Bueno, pero siempre va a haber una estereotipación, pues, ¿no? Si por ejemplo aparece una machi con una parca, voy a inventar cualquier marca, ¿no? Una parca North Face, zapatos, no sé, Merrell,
con maquillaje en la cara, normal, y dice, no, yo soy la Machi Millaray Huichalaf. Y uno la mira y dice, no, pues cómo va a ser Machi, pero si andas con una parca North Face, zapatos Merrell, andas maquillada, los mapuches, no sé, no andan así. Soy mapuche, va a decir ella, ¿por qué no? Estoy vestida así, soy mapuche. No, es que los mapuches no se visten así, tienen que andar vestidos de otra forma. Bueno, eso es parte de la estereotipación que tiene que ver también con los prejuicios, y ustedes saben que estereotipo más prejuicio da discriminación, ¿no? Estereotipo más prejuicio. El estereotipo es la idea que yo tengo, ¿no? La creencia sobre algo. El prejuicio ya es una valoración que yo hago sobre alguien, sobre una idea o creencia que yo tengo, y la discriminación consiste justamente en aplicar un sesgo a una persona de cuya imagen yo tengo una idea, una creencia y que más encima he valorado. Por ejemplo, para ser más concreto, eh, es de Antofagasta, drogadicto, ¿no? No antofapasta, ¿no? Como se burla habitualmente la gente de Antofagasta, ¿no? No, es que todo la pasta base, no, la pasta. Son drogadictos. Si en Antofagasta, droga. Eso es una estereotipación, ¿no? Un prejuicio. Yo asigno un estereotipo, una idea, una creencia, y después le asigno más encima un valor a eso. Malos, no, si es de Antofagasta, ten cuidado. Pueden ser drogadictos, ¿no? Y discrimino. No, no te juntes con él. No me voy a juntar con esa persona porque es de Antofagasta. Yo que soy de Rahué Alto, ¿no? De un sector populoso, para los que no conocen Rahué Alto, un sector populoso de Osorno. Rahué Asalto, ¿no? Yo me molesto también, yo soy de Rahué Asalto, digo. No, no vayas de noche a Rahué Alto porque te pueden asaltar. No, es peligroso. Bueno, quizá alguien va a decir aquí, profe, yo soy de Rahué Alto, sí, es peligroso. Yo también soy de Rahué Alto. Obviamente, en general, cualquier lugar oscuro que tú no conoces, no andes por ahí. Pero son estereotipos que uno hace no solo de comunidades indígenas o mapuche en particular, sino que también de sectores de la población, grupos étnicos eh, o personas que han migrado a nuestro territorio que consideramos como nuestro hogar, ¿no? Interesante. O sea, con esta estereotipación se censura todo lo que en los corpus anteriores no se haya creado, ¿no? Si yo cuando veo películas de indio vaquero necesito un indígena con el torso descubierto, peinado con un moicano, con arco y flecha. Y el vaquero tiene que tener una pistola a cada lado de sus caderas, usar sombrero, una pañoleta al cuello y camisa a cuadro. Eso es una película de indio vaquero para mí, ¿no? Em, si yo muestro algo diferente, por ejemplo, una relación hago una película de indio vaqueros, pero en el espacio. Jamás se había hecho una película de indio vaquero en el espacio. Entonces yo no la acepto, porque eso no está en los corpus anteriores que se han creado, ¿no? Es interesante esto de los cánones, ¿no? Cómo se nos meten en la cabeza desde el punto de vista cultural y nosotros vamos asumiendo, nos cuesta hacer esos cambios, ¿no? Que haya algo nuevo, diferente. Bueno, y a continuación, a ver, no sé si puedo vincular aquí la magia de la televisión. ¿Me pueden decir si están viendo el video? Dice Compañía de Films Chile. ¿Lo ven ustedes o no? ¿Me pueden decir si están viendo YouTube y dice Compañía de Films Chile? Chicos, chicas, ¿no? Ya, entonces voy a salir de ahí. Entonces, lo tenía hipervinculado, pero no resultó nada. Así es que aquí esto es... Ahora lo que vamos a hacer rápidamente, con eso vamos a ir terminando, vamos a ver cada una de estas diferentes formas de violencia que yo les mencionaba. Son alrededor de 7. Em, Voy a irme al minuto exacto para que se hagan una idea, pero obviamente no vamos a ver el documental completo, sino que vamos a casi al minuto exacto. Ya. Lo que vamos a ver aquí.
tiene que ver con el agresor atractivo. Te los muestro enseguida. Me conecto aquí, comparto acá. Ya. Ahora sí deberían poder ver lo que estoy viendo yo en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver, esto es parte del documental que está en el programa del curso que se llama Uksub Chipai o El Despojo, ¿no? Y aquí vamos a ver un agresor atractivo. ¿Qué es lo que decíamos que era un agresor atractivo? Bueno, en este caso, por ejemplo, un mapuche que lucha, digamos, con las boleadoras, como les decía, o la onda, ¿no? Con una resortera, por lo que considera justo, ¿no? Aquí el significado de la violencia que vamos a ver va a estar íntimamente conectado, relacionado, imbricado con las características del agresor, ¿no? Eh, en el minuto No 56:04. fue una sola vez, fueron varias veces que ellos vinieron a desalojarlo. Pero Aquí nosotros seguimos. Esa era la forma de pueden avanzar, ver ser un poco porfiado. lo que veían recién. Ahí, por ejemplo, hay unos jóvenes con una ondas, con unas boleadoras, que están probablemente enfrentándose a un grupo de carabineros, lo que sea, y podríamos entender em, que en este caso vemos a jóvenes mapuches que están luchando por lo que ellos consideran justo. Entonces uno podría, dependiendo de su cultura, de los elementos culturales que ustedes hayan aprendido, académicos, de su propia formación de vida, uno podría pensar que ve a estos agresores como atractivos. Es decir, no es que ustedes estén validando la violencia, pero sí, oye, están defendiéndose, ¿no? Están defendiéndose. No, no está mal que se defiendan, ¿no? A eso me refiero. Podría darse el caso. Estoy diciendo que tenga que ser así, ¿no? Son, entonces, este es un ejemplo de agresores atractivos, o que podrían ser agresores atractivos. Eh, en el mismo, déjenme ponerlo aquí en el mismo documental, pero ya. En el mismo documental, El Despojo, Usub Chuchipai, vamos a ver aquí una víctima atractiva, un ejemplo de documental que trata sobre la temática mapuche y la violencia, pero como una víctima atractiva. ¿Ah? Deberían ver y escuchar ahora, aquí. Territorio propio y de recuperar, ellos nos han mostrado la peor de sus caras, que es la cara, digamos, de la represión policial, y que es una cara que se parece pero bastante al fascismo. No he hecho nada por la concha de tu madre. Oye, no he hecho nada. ¿Sí? ¿Con qué queréis conmigo, eh? ¿Por qué se la lleva? Estúpido. Cierra la vuelta, cierra la vuelta. Desgraciado. Están acostumbrados a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos a una víctima atractiva, o sea, sí, una víctima atractiva, ¿no? Yo les decía que ahí, en ese caso, el espectador o espectadora, ustedes, yo, eh, nos identificamos con los protagonistas cuando comparten estas reclamaciones o sus emociones, ¿no? Eh, Cuando el espectador o espectadora contempla, en este caso, la agresión que nosotros vemos, no aprende a comportarse agresivamente, sino que experimenta los temores, dice Grisolía y San Martín, experimenta el temor como si esta misma persona, ustedes o yo, fuéramos objetos de la agresión, ¿no? Es decir, ellos se dieron cuenta que, de acuerdo a la investigación y estudios que realizaron, las y los espectadores se deberían preocupar por aquellas víctimas con quienes
se identifican en el documental. O sea, yo no aprendo a ser violento o agresivo con lo que estoy viendo, sino a preocuparme de esas personas que se estaban llevando en esa micro, por ejemplo, ¿no? Es lo que dicen Grisolía y San Martín. Ahora, em, vamos a ver casos de violencia justificada o violencia injustificada. Em, Aquí, pincho acá y me lleva. Ya. Entonces, en este nuevo documental, en Nehuen Mapuche, en el minuto 23:20, ustedes pueden encontrar más ejemplos, ¿no? Si ven estos documentales, yo busqué nomás los que podían ser más representativos. Ya. Entonces, aquí deberían ver y escuchar ahora. Aquí vamos a ver, fíjense. También ayer allanaron de nuevo la comunidad. Hay harta gente golpeada y otros peñas que tuvieron que arrancar porque son peñas que están buscando. Así es que tuvieron que subir a los cerros. Pero bueno, nosotros de alguna manera estamos un poco acostumbrados a eso, lo que no significa que no nos duela cada vez que pase. Pero Bueno, lo que les decía que dice Grisolía y San Martín que la investigación científica, em, dicen ellos, ¿no? Voy a leer esta parte. Considera que la violencia, motivada por el intento de proteger a alguien o por venganza, podría provocar violencia en las y los espectadores en la medida que parezca estar justificada. Pero también ellos dicen, lo leo también por el contrario, dicen que la violencia injustificada haría que los espectadores la imitasen mucho menos. Es decir, si el espectador o espectadora, de acuerdo a sus estudios, ve violencia que se justifica, ¿no? Golpeo para defenderme, ataco para defenderme, em, eh, podría provocar violencia en el espectador, o sea, considerar que eso es legítimo. Sin embargo, si la violencia es injustificada, le pego a alguien por pegarle porque me cae mal, no le paso a pegar, ¿no? Eso haría que los espectadores o espectadoras imitasen mucho menos esas conductas que las que se utilizan para defenderse, por ejemplo, de un inminente peligro. Es lo que dice San Martín y sobre todo los Grisolía, ¿no? Eh, en este mismo documental, si me permiten retroceder un poquito al minuto 18:34. 18:34, bueno, ahí. Em, Vamos a presenciar no, miento. Al 3:34 primero. Ya. Casi el inicio del documental tenemos a la violencia realista, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Para los espectadores sería más peligrosa, dicen estos autores, las representaciones realistas de la violencia que las irreales, ¿no? Retratar de forma realista la brutalidad, dicen estos autores, es algo que también puede incrementar el sentimiento de temor entre las y los espectadores. Por ejemplo, aquí tenemos violencia realista. Aquí, a ver, en minuto. ¡La guarida, la guarida!
Peñían ahí, peñí, peñían. Bueno, lo que estamos viendo allí, como les decía, esto es, así inicia Nahuel Mapuche, que es el documental de Elena Varela, pero esto es ficcionado, ¿no? Es ficcionado, ¿no? Eh, por eso para los espectadores, dicen los autores, las y los espectadores, serían más peligrosas estas representaciones que son realistas de la violencia que las irreales, ¿no? Pero hay otro minuto también que tiene que ver con la violencia realista, que es el que estaba mostrando hace un ratito, que es el 18:34. Ya. Aquí, que esto también tiene que ver Es el con Niatún. algo similar. Veamos. Nosotros hacemos Niatún y esa fuerza que proyectamos con nuestro Niatún es lo que junto con nuestras plantas nos ayudan a sanarnos. ¿Cuál es su nombre, Daniel? Bueno, la mía, mi nombre no puedo decírselo, yo creo que usted entiende. Pero en todo caso, da lo mismo mi nombre, pues también. Yo podría llamarme como cualquiera de mis otros peñis, que son muchos que andan igual que yo. El Cauquichita Ñauquín, escondido andamos, porque nosotros no aceptamos que nos encarcelen por algo que es justo. Yo en este momento ando escondido, lejos de mi gente, de mis niños, de mi familia, de mi tierra, moviéndome de un lado para otro, igual que muchos peñis. Entonces da lo mismo como me llame o de donde sea, porque mis peñis también, sus comunidades tienen muchos nombres: Yeuyeu, Iraico, Temulemo, Temucuicuy, de muchas partes Lamien. Bueno, les decía entonces que a veces la violencia no tiene que ser tan explícita, ¿no? Sino que podría pasar también por esta, esta violencia simbólica. Sin embargo, déjenme ver aquí otro documental. Ah, en otro documental, en Los Olvidados, vamos a ver violencia más explícita. Ya, aquí. Ahora deberían ver y escuchar. Aquí, por ejemplo, se refiere o alude a la violencia un poco más, a Yo violencia creo que realista. vamos a seguir hasta donde dé lugar. Aquí. Los mapuches exigen la restitución de sus tierras ancestrales que hacia finales de los 80 les fueron entregadas a empresas forestales o hidroeléctricas. Este es el documental Los Olvidados. En los últimos años, las protestas han ido cobrando violencia, con duros enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y aquellos que defienden los derechos políticos y territoriales de este pueblo originario. Estas acciones han conllevado a una represión sistemática en contra de las comunidades y la persecución y el procesamiento de muchos de sus miembros bajo la llamada ley antiterrorista. Una legislación diseñada en la dictadura militar y que se aplica a petición del Estado para resguardar el orden interno. Y tenemos por acá también en Nehuen Mapuche em, lo que hablábamos hace un ratito. Ay, espérenme, déjenme. Esto es en qué. 5707. 5707. Ya. Este en el documental Nehuen Mapuche también. Lo que les comparto de inmediato. Aquí deberían ver y escuchar. Aquí lo que vamos a ver y escuchar es lo que tiene que ver con el dolor y el daño, ¿no? Em, Probablemente la presencia explícita del dolor, de la pena o del daño en una escenificación violenta inhibiría, dice Grisolía y San Martín, al aprendizaje de actitudes y comportamientos agresivos, ¿no? Pero aquí vamos a ver dolor y daño bastante claro. Igual yo se los menciono.
Esto estamos acá en Nehuen Mapuche. Las fuerzas represivas de Carabineros y sus responsables políticos son Felipe Arboe, Belisario Velasco y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. De los defensores de los derechos humanos, juristas, periodistas, psicólogos, asistentes sociales, organizaciones no gubernamentales, religiosas y laicas, representantes de países amigos, a los que una vez Bueno, eso es parte también del dolor, obviamente que podemos ver expresado en la hermana de Matías Catrileo, Catalina Catrileo, eh, justamente para la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en el año 2010 por parte de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? Eso también uno ve la violencia, ¿no? Uno se inhibe, como que a mí no me gustaría estar en la situación de esa persona, de esta joven, ¿no? Que está clamando por los derechos de su hermano fallecido, pero es parte también de la violencia, ¿no? Parte de la violencia que uno puede apreciar en estos documentales. Que la califiquemos de buena o mala, como les digo, puede ser un agresor o una agresora atractiva o una víctima atractiva, eso lo tendríamos que evaluar nosotros. Eh, y también está en em, Los olvidados 15:3. 15:3. Lo que veíamos entonces ahí es el dolor y el daño, que les voy a mostrar también aquí en el documental Los Olvidados. También hay dolor y daño, claramente y evidentemente manifestado en esta mujer. Él no era un terrorista, no era un gente mal, es un joven alegre. Fue al conflicto y a ir a conversar, según como diga. Ahí vamos a seguir luchando. Ir a conversar, no voy a ir a pelear, dijo. No soy delincuente, ¿para que me tratan los huencas delincuentes? Vamos a conversar con el dueño, vamos a tener una conversa y a ver si se lo puede vender su fondo o con otro. Lo responderán con bala. Después esa mañana salió, no llegó más. El otro día llegó en una caja. Y ese es el dolor que tengo yo. Bueno, claramente vemos ahí una manifestación de dolor, ¿no? Eso también es parte de la violencia, lamentablemente. Y lo último que les quería comentar y compartir con ustedes es representaciones explícitas de la violencia. Ah, aquí en un documental que se llama Amulepe Tainguaychan, que siga nuestra lucha. Se nos muestra enseguida. Aquí. Deberían ver y escuchar. Ahora, minuto 21. Que esto, lo que van a ver aquí, son amenazas creíbles, actos comportamentales, comportamientos que ustedes van a ver, acciones, ¿no? Con consecuencias que pueden ser perjudiciales o no, que son representaciones no explícitas de la violencia. Entonces están aquí en el 31:21. Pidiendo la suspensión de la audiencia. El juez Una representación no no explícita de la quiso violencia. suspenderla, lo que llevó a que fueron los propios comuneros
que en un gesto último para lograr la suspensión de la audiencia, le quitaran el patrocinio a sus abogados defensores. Cualquier abogado, incluso que me pongan de la defensoría, no estaría a la altura de poder realizar la preparación de juicio con todo este material que vemos aquí acá. Yo no soy abogada, pero es la libertad de nosotros que está en juego, entonces por eso yo me voy a retirar ahora de la audiencia, porque no voy a ser partícipe de esto. Yo lo siento, pero no. El 14 de marzo se presentó. Y lo último, el último, tiene que ver con esta representación explícita de la violencia, está aquí, en el minuto 42. Y aquí terminamos. Mm, Esperemos un momento. Ahí sí. Ya, minuto 42. Esto también es una manifestación no explícita de la violencia, pero bastante tensa, ¿no? Escuchen. Este es un espacio ceremonial y tiene que ser respetado. Nosotros, ustedes saben que siempre hemos venido para acá, y nuestros abuelos venían, y nuestros bisabuelos, y así. Entonces tienen que entender igual el sentimiento de hostigamiento que sentimos nosotros cada vez que Carabineros ve que ingresa un mapuche aquí, y tienen que venir a ver, y por qué tienen que venir a vigilarnos. Nosotros no sabíamos que era mapuche la gente que estaba acá. Nosotros vimos un vehículo nomás. Bueno, independientemente de eso, por eso. pero Pero es que misma ley, creo que deberían. Claro, pero es que él nos acaba de decir que acá Una orden de que ustedes pueden ingresar a este predio. tenemos que saber quién está, y si no sabemos, tenemos que ingresar. O sea, ustedes cuidan los intereses de la central hidroeléctrica, porque es de la central. Vayan a decirle al fiscal que estamos aquí. Vayan, pues vayan corriendo. Ustedes no son autoridad de nosotros no lo respetamos. Nos comunicaron de Valdivia que habían personas. Bueno, eso también es una representación no explícita de la violencia, ¿no? También genera, se dan cuenta, genera tensión, ¿no? No es necesario irse a los golpes o a las manos para entender que también es un acto violento. Hay tensión en el discurso, ¿cierto? Eh, pero bien, eso es lo último que quería mostrarles yo, particularmente con esos videos que ustedes pueden analizar. Están los documentales en YouTube, los pueden revisar, los pueden ver, los pueden analizar si hay más violencia. Obviamente van a encontrar muchos elementos más que abarcan la violencia en este cine documental que específicamente nosotros vimos y recogimos para el pueblo originario mapuche. Pero probablemente van a estar, ok, Catalina, probablemente van a estar presentes en cualquier cine documental que ustedes vean, ¿no? Es, en este caso, que no estamos refiriendo al cine documental indígena, particularmente mapuche, pero probablemente va a estar en otros de otras comunidades indígenas o pueblos originarios de Chile. Eh, la comunidad mapuche es la más grande, ¿no? Por eso decidí yo también centrarme en ello y teniendo en cuenta que la provincia de Osorno también alberga una de las comunidades indígenas mapuche, huilliche, bueno, las quenche, cunco más grandes del país. Entonces, creo que es importante. Hasta acá hemos llegado, queridas y queridos estudiantes. Les agradezco su permanente apoyo, particularmente a quienes están presentes acá, al tiro Nicole. Y siempre quizás es mejor hacerlo presencial, pero hay personas que no son de esta universidad y por lo tanto no podían venir y por eso hacemos esto virtual. Pero les agradezco su presencia. Sé que no es el mejor horario del mundo el viernes a las 2:15 de la tarde, ni para ustedes ni para mí. Generalmente vengo corriendo de las otras clases, pero para mí por lo menos ha sido muy interesante cuando ustedes hablaban, lo que ustedes decían, para mí eso me nutre a mí, eso me alimenta, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje me alimenta. Em, pero espero haber sido lo suficientemente ilustrativo, claro, para poder que ustedes se puedan haber acercado un poco más a este fascinante mundo que es de la historia y sobre todo del cine, ¿no? Y de la mezcla cine e historia. Nicole, dime. Hola, profe. Hola. Una consulta con Consulta. respecto al cortometraje.
Ujú. No sé si se podrá realizar como cine mudo. Sí. Sí, se puede. Es que en Ujú. la rúbrica como salía algo de la voz, como que se iba a evaluar No, la no, no. voz. Lo que pasa es que lo hemos mencionado, gracias Nicole por la pregunta, lo hemos mencionado en varias clases y yo les he dicho que finalmente, si bien existe una rúbrica para el cortometraje, yo en lo único que me voy a fijar es en la parte donde dice, no voy a usar la rúbrica, o mejor dicho, voy a usar una parte de la rúbrica donde aparece estos 5 movimientos de cámara, que en la semana pasada nosotros vimos algunos ejemplos de plano secuencia o de movimientos de cámara en general. No todos, pero vimos algunos, pero solo 5. Yo, si lo tienen eso, no importa tanto la parte estética. Ojalá salga bonito, simpático, para que yo lo pueda conversar con la gente del Cine Club Lagos y puedan telonear alguna película, ¿no? Así que si sale estéticamente bien, fantástico. Pero yo no estaba en un curso de cine, por lo tanto, en un curso de técnica del cine, por lo tanto, yo no evalúo la estética, sino que esos movimientos. Y con eso para mí es suficiente. Porque a mí, yo sé que no es tan sencillo hacer un cortometraje porque lo he hecho y va a requerir trabajo. Yo con ese trabajo yo sé que lo van a hacer y con eso yo me doy por pagado. Pero con esos 5 movimientos. Es decir, lo que no tienen que hacer es dejar la cámara fija durante todo el cortometraje. Ahí está mal, ¿no? Tienen que haber movimientos como los que vimos la semana pasada. Eh, Muchas gracias, Rosana, muchas gracias. A mí lo ideal siempre, como decía el profesor, un profesor alguna vez, más que escuchar mi voz, siempre es bueno escuchar la voz de la y los estudiantes. Yo sé que es difícil a través de la pantalla, con las cámaras apagadas, yo sé, hay mil explicaciones y yo, está bien, yo concuerdo con eso, no, no hay problema. Pero siempre se hace más rica una clase, obviamente, con la intervención del estudiante. Yo sé que hablo harto, pero, eh, pero siempre les he dicho que pueden interrumpirme, no hay problema. Hasta acá llegamos, terminamos 3 minutitos antes, generalmente completamos siempre el horario. Esta clase va a quedar grabada para las compañeras y compañeros que no han podido asistir. Eh, con gusto, Nicole, qué bueno. Los hermanos Lumière, ¿no? Que tienen que ver con la luz también, su apellido, curiosamente. Me quedo con entonces, con Catalina, que me decía que si me podía preguntar algo. No sé si tiene alguna pregunta o consulta. Si no, llegamos hasta acá. Profe, Sí, lo Nicole. último, Sí, sí. con respecto a ¿esta es la última clase o es la siguiente? No, la última clase es la del 18 de julio, porque ahí vamos a exhibir los cortometrajes. Ah, ok. El 18 de julio es la última clase, ahí cerramos. Ustedes tienen plazo para entregarme los cortometrajes hasta el 18 de julio en la mañana, para que yo los alcance, no sé a qué hora, porque también tengo la última clase con otros cursos, los alcance a guardar y yo los exhibo sin verlos. Por eso les pido que vayan de acuerdo a la moral y las buenas costumbres y no represente hechos delictuales los cortometrajes. Yo los veo con ustedes y opinamos. Les decía que sean grupo idealmente, porque si son individuales no vamos a alcanzar a verlos todos, pero los vemos el 18 de julio y después yo los reviso, obviamente, y les subo su notita y les aviso su notita con los promedios finales la semana siguiente. Eso. Vale, profe, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes, chiquillos, por estar acá. Así que nos vemos la otra semana, a no ser que alguien quiera preguntarme algo, me quedo aquí y los demás se pueden retirar. Muchas gracias, nos vemos el 18 de julio con nuestra última clase con la exhibición de los cortometrajes. Un, un pequeño Oscar vamos a hacer, o el oso de Berlín. Que estén muy bien, chiquillas, chiquillos, pásenlo bien, estén muy bien. No sé si me querían preguntar algo, chiquillos, si se puede. Chao, Gabriel, que estén muy bien. Chao, Rosana, pásalo bien. Muchas gracias por venir. Doña Catalina.